Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica, hoy 6 de marzo, 5 de la tarde, desde Diario TV Multimedia, del Diario de Chiapas, de la Torre Digital. Estamos para servirle en este programa de Conciencia Médica, mis compañeros, el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, que tuvo un problema técnico en su trabajo, y el doctor Humberto Hernández Rojas, de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Hoy tenemos un tema importantísimo, pero antes me gustaría que vean los siguientes anuncios que estuvieron haciendo en todas las redes de un posible atentado a nuestro querido gobernador, por el cual fue a reinaugurar unas aulas allá en Venustiano Carranza, y supuestamente hubo un atentado que lo agredieron a balazos. Posteriormente, el mismo gobernador, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, dijo que era una noticia falsa. Por favor, ciudadanos, por favor, compañeros, amigos del estado de Chiapas, de por sí que ya estamos paniqueados con el problema de la muerte de los candidatos o precandidatos de todos los partidos y lo que está sucediendo en todos los municipios del estado, que está ardiendo. Está a punto de convulsionar el estado de Chiapas, y si siguen subiendo noticias falsas en las redes, nosotros estaremos a punto del infarto, llenos de ansiedad, de angustia, de depresión, de ya no salir a la calle, porque estamos ya completamente llenos de miedo y de terror. Ya no difundan cosas que no deben de hacer, porque el problema es hacia todos nosotros. Mientras otros se mueren de la risa, otros se mueren de miedo y de pánico. Pues nos vamos al tema de hoy, que es importancia de los análisis clínicos básicos, y nos vamos a ver la siguiente cápsula. Los análisis clínicos son pruebas de laboratorio que se realizan en muestras de sangre, orina, saliva y otros fluidos corporales para ayudar en el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de enfermedades. Estas pruebas proporcionan información sobre los niveles de diferentes sustancias en el cuerpo, como proteínas, glóbulos rojos y blancos, hormonas, enzimas y otros componentes importantes. Con los resultados de estas pruebas, los médicos pueden detectar enfermedades en etapas tempranas, lo que puede mejorar el pronóstico y la efectividad de los tratamientos. Algunos ejemplos de enfermedades que se pueden detectar mediante análisis clínicos son diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, anemia, entre otras. Por otro lado, los análisis clínicos también pueden ayudar a identificar factores de riesgo, lo que permite tomar medidas preventivas y adoptar hábitos de vida saludables para reducir las posibilidades de enfermedades crónicas. La frecuencia recomendada para realizar estudios de laboratorio clínico depende de la edad, el género, la salud general y los antecedentes médicos de cada persona. Para los adultos jóvenes y sanos, se recomienda hacerse un chequeo médico completo al menos una vez al año. Para los adultos mayores y aquellos con factores de riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o el colesterol alto, es recomendable realizar chequeos médicos más frecuentes y análisis de laboratorios específicos. Es importante hacerse chequeos periódicos para detectar cualquier problema de salud lo antes posible y prevenir enfermedades crónicas o complicaciones. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer la importancia de los análisis clínicos para mantener una vida saludable. Acompáñanos. Como ya escucharon y leyeron la cápsula, es importantísimo que nosotros tengamos el hábito, la costumbre de hacernos nuestros análisis por lo menos una vez al año, y como dice la cápsula, dependiendo de la edad, realizarlo antes. Es importante que ustedes sepan cuáles son los análisis clínicos básicos para que de ahí genere a dónde nos vayamos a hacer los análisis especializados. Nos pasan la primera imagen, por favor. Los análisis clínicos son la toma de muestras del cuerpo del ser humano como muestras biológicas, como es la sangre, la orina, fluidos, tejidos y otras cosas que podríamos sacar
para realizar estos análisis clínicos importantísimos que realizan nuestros químicos, no solamente en Chiapas, en toda la República y en el mundo. En muchos países, la siguiente imagen, en muchos países se acostumbra a hacerse su chequeo o su check-up año con año para descartar problemas de enfermedades que todavía no son detectadas a tiempo, llevárselo a su médico de confianza para descartar un diagnóstico y también realizar una medicina preventiva. Los análisis clínicos que se consideran básicos son la biometría hemática, la química sanguínea, colesterol, triglicéridos, el examen general de orina y el de copro, que es el de excremento para a veces de una toma o 3 tomas, dependiendo cómo lo pidan ustedes o su médico al laboratorio. Esto es importantísimo para que nosotros detectemos a tiempo problemas que a veces ni siquiera sabemos si ya tenemos una insuficiencia renal ocasionada por una diabetes que tampoco lo hemos detectado porque no acostumbramos a hacer estos análisis. Para eso fuimos a ver al Laboratorio Arriaga, a los químicos y hermanos a la vez, originarios de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenidos al programa Conciencia Médica. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias por dedicarnos su tiempo y más que nada su experiencia, ¿no? Tenemos al químico Abner y Wilmer Arriaga Pérez, originarios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudiaron en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNACH en el Campus 4. El químico Abner, desarrollo profesional en microbiología y andrología. Y el químico Wilber, especialidad en hematología diagnóstica en Querétaro. 13 años trabajar en el Banco de Sangre Estatal Domingo Chanona del estado de Chiapas. 5 años de profesor de hematología en la Facultad de Medicina de la UNACH. Mucha experiencia, sobre todo en el banco de sangre, ¿no? Sí. Y lo importante, preparar a las generaciones de médicos profesionales todos los tips, los conocimientos, que eso no viene en el libro, ¿eh? Tuvimos la oportunidad. Esta es una buena oportunidad. Y coordinador, bueno, los 2 coordinadores del Laboratorio Arriaga, localizado aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues, ahora sí, el programa es de ustedes. Gracias, doctor. Bienvenidos. Iniciamos contigo, Wilber. A ver, ¿qué nos traes preparado? Bueno, primeramente yo quiero agradecer al equipo de Conciencia Médica y también al Diario Chiapas por hacernos la invitación, doctor, y estar con ustedes en esta tarde y hablarles de las pruebas básicas de análisis clínicos. Y déjeme comenzar, doctor, con lo siguiente. ¿Cómo es que nosotros llegamos a estos estudios que le vamos a comentar el día de hoy? Nosotros tenemos en el laboratorio, y seguramente todos los laboratorios tienen un sistema, y ese sistema ahí colocamos todo lo que los médicos nos refieren, y entonces hicimos un top 5, y en ese top 5, top 4, encontramos que la biometría hemática es de los estudios pues más comunes que solicitan los médicos. De ahí viene la química de 6 elementos, que es glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea y creatinina, que vamos a estar hablando en esta tarde, el examen general de orina y un estudio de las heces fecales. Yo creo que eso es como nosotros obtuvimos esa información, y seguramente pues todos los compañeros no me dejarán mentir, y todos los laboratorios teníamos a diario estas pruebas que nosotros le llamamos rutinarios. Así que yo quisiera empezar con la biometría hemática, doctor. Perfecto. La biometría hemática es uno de los más utilizados, ¿no? Sí. Cualquier gente hasta llega al laboratorio y te dice, oiga, químico, hágame una biometría hemática o una química sanguínea. Así es. Entonces, yo quisiera empezar con la biometría hemática. No sé si me puedan dar la primera. Vamos a ver las siguientes imágenes. Una imagen, la primera imagen. Y yo quisiera empezar, doctor, que la citometría hemática o biometría hemática también llamada, este es un estudio, como usted bien dice, un estudio muy accesible, muy rentable para todos los que quieran irse a realizar una citometría hemática. ¿Y qué encontramos en la citometría hemática, doctor? Encontramos que ahí podemos medir los niveles de hemoglobina, queremos checarnos si estamos anémicos o no, a veces ni nos damos cuenta, nosotros como que tenemos un color de piel
y de repente alguien nos dice, ¿sabes qué? Como que estás un poco palidito, ¿no? Como que te falta color. Estás papujo. Ajá, entonces en ese momento pues nos llama la atención y decimos, híjola, como que necesito un estudio de laboratorio. Y este es el estudio que usted necesita para saber si tiene anemia o no, que este es uno de los primeros parámetros y la importancia de hacer la biometría hemática. Además de nosotros determinar ahí en los primeros momentos de una anemia, es ahí donde nosotros nos damos cuenta. Y no solo eso, sino que la biometría hemática también nos puede ayudar, porque viene un parámetro que se llaman leucocitos, y seguramente usted lo ha escuchado ahí con la vecina y todo, ¿no? Que son nuestros soldaditos que nos ayudan a protegernos de los agentes infecciosos. Y es así, que los leucocitos son diferentes de los que tenemos en sangre, son diferentes leucocitos que tenemos en la sangre, y en conjunto todos ellos trabajan para protegernos contra los virus, contra las bacterias, contra los hongos. ¿Y a qué voy? A que cuando hay un proceso infeccioso, entonces estas se ven aumentadas o disminuidas en ocasiones, también aumenta o disminuyen. Entonces, y dependiendo de las células que van disminuyendo, aumentando, también nos pueden dar una aportación para el médico, quien está viendo al paciente, y saber qué tipo de infección pueda tener el paciente. Así que parece un estudio de manera muy general, pero cuando ya hay algo en el paciente, entonces se puede manifestar algo en la biometría hemática. Y también no dejar de pasar en la citometría hemática las plaquetas, las famosas plaquetas. Hablando de los leucocitos, sí, doctor, cuando se elevan, lo que le llamamos, bueno, son los defensores del organismo cuando entra una infección, ¿verdad? Una bacteriana o virus. Pero tuvimos un pacientito que era probable apendicitis, hace ya como unos 10 años más o menos. La niña tenía 14 a 15 años de edad. Le hicimos el diagnóstico, ponle el martes. Le dijimos, señor, le digo, tiene apendicitis la paciente y hay que operarla. En ese entonces tenía 21,000 leucocitos, estaban elevados. Me dice el papá, oiga doctor, dice, y no podemos esperar la cirugía. Pero les cuento, en el siguiente regreso nos vamos a un pequeño corte. Estamos en Conciencia Médica, y si usted nos está empezando a ver, tenemos el tema análisis clínicos básicos e importantes, o los de rutina, como dice mi querido químico Arriaga. Estaba yo comentando sobre un pacientito de 14 a 15 años que llegó por el diagnóstico de apendicitis. Le encontramos 21,000 leucocitos, como decimos, son los soldados que defienden el cuerpo. Y me dice el papá de la chica, dice, oiga doctor, dice, pues que el sábado son sus 15 años, dice. ¿Cuánto me cuesta la cirugía? No, pues le cuesta tanto. Oiga, dice, ya es que no me va a alcanzar, porque voy a pagar el salón, voy a pagar la cena, voy a pagar la música, y todavía voy a pagar la cirugía. No se puede esperar como para el lunes. Mire, le digo, señor, le digo, la apendicitis no espera. Vaya al Hospital General, allá la va a salir gratis. Pero sí, es urgente. Claro. La cosa es que no me hizo caso. Organizó la fiesta, hizo todo, la chica se le quitó el dolor. Fíjate, se le quitó el dolor. Como a los 10 días después de que había llegado la primera vez, vuelven a llegar, que le había vuelto a empezar el dolor y que se había abultado, se había empanzonado la chica y no podía hacer del baño. Le digo, vamos a solicitarle nuevamente una biometría hemática, hablando de la biometría hemática. Sí. Y me encuentro con lo curioso, que los leucocitos de 21,000 se bajaron a 2,700. No me voy a olvidar. Me marco al químico. Oye, le digo, no te equivocaste, tiene 2,700. Sé que baja en la tifoidea, pero no para tanto, ¿no? Y me dice, ese paciente está grave. Claro. Si tenía 21,000 y bajó a 2,700, ese paciente está grave. No lo operes tú, me dijo el químico. Mándalo al hospital porque se va a ir a terapia intensiva. Le hice el comentario al papá y le pedí su número de teléfono. Lo mandé al Gómez Maza. Entrando a cirugía, iniciando la anestesia, se les murió la chica.
Fue algo lamentable, pues, porque en realidad no debería haber sucedido si hubiera actuado inmediatamente el papá cuando le estaba diciendo que su biometría hemática era básica e importante para el diagnóstico que habíamos hecho en ese momento y que estaba en una fase muy aguda y que era urgente sacarlo el cuadro. Pero bueno, se fue a la fiesta. Bueno, sigamos con la biometría hemática y las plaquetas. Qué buena anécdota, doctor, porque precisamente es eso que nosotros buscamos en la biometría hemática y todos los laboratoriales estudios para prevenir y no realmente ya estar en una situación complicada. Claro. Es por eso que la biometría hemática toma esa relevancia y aún siendo parámetros normales, doctor, se pueden hacer hallazgos. Así que en el laboratorio nosotros tenemos que, en la biometría hemática, con un frotis de sangre periférica, que es un extendido de su sangre, corroboramos eso realmente lo que usted está comentando y la gravedad se refleja también en los laboratorios, pero también la clínica, que es lo que determina finalmente el diagnóstico. Sí. Así es, doctor. Así que en la biometría hemática considere usted que es muy importante y que nos puede evaluar la hemoglobina, los leucocitos, si hay un proceso infeccioso o no, o si algo más grave pasa en un proceso de leucemia, ¿no? Y las plaquetas que nos ayudan también a tapar, cuando nosotros tenemos alguna hemorragia, ellos nos ayudan a tapar la lesión y que ya no sangre el paciente. Entonces, eso es muy importante en el dengue, que es muy común aquí en Chiapas y entramos, ya vamos a entrar ya al ciclo del dengue. Y entonces ya está y las plaquetas ahí están, ¿no? Afectando este virus, y entonces retoma la relevancia en la biometría hemática. Así que para todos aquellos que necesitan hacer... Me gustaría que hicieras el comentario así más cortito sobre el dengue hemorrágico. ¿En qué momento puede ser ya que empiece la hemorragia con mis plaquetas que ya están bajando? El conteo de plaquetas generalmente se ve en riesgo cuando es menor de 50,000. 50,000 plaquetas, ya hay una alarma, un foco rojo. Y menos de 20,000, menos de 10,000 ya realmente es una cosa que hay que estar muy pendiente y el paciente tiene que estar ya hospitalizado por cualquier observación del médico. Es ahí donde vienen los estudios especializados como la féresis, ¿no? Que necesitamos, ese paciente con 10,000 plaquetas, es urgente que se le pase una féresis. Sí, dependiendo de la clínica, ustedes como médicos van viendo al paciente si realmente lo requiere o no con la clínica del paciente. Si está sangrando, por supuesto que la féresis ya debe estar ahí con el paciente, ¿no? ¿Has oído hablar sobre los estigmas de Dios? Llevaron a una paciente que tenía sangrado de los labios. Estaba sangrando de los labios. Ajá. Y me dice la señora, no tiene nada. Dice, nada más quiero que ella salga de la duda porque es un estigma. Yeah. Y le digo, no señora, le digo, sus plaquetas están muy bajas. No sé qué sea, pero son sus plaquetas y hay que buscarle en laboratorio para ver si en realidad es lo que yo le estoy diciendo. No, es que ella está señalada que va a ser alguien importante en la vida. Por eso es que tiene el sangrado de los labios. Bien. Y no se dejó hacer lo que le hiciéramos los análisis. Sí. Sí, de eso pasa. Analizándolo eso ya es un problema de plaquetas que están bajando, ¿no? Claro, sí, la clínica es importante, sobre todo para problemas plaquetarios. La clínica es muy importante, doctor. ¿Y la leucemia? ¿Cómo veríamos la leucemia en la biometría hemática? Fíjese que la leucemia hay leucemias que nosotros llamamos crónicas, hay leucemias agudas. En las crónicas, las biometrías, están alteradas en ambas, pero clínicamente es lo que quisiera yo comentarle, que en la clínica un paciente puede ser asintomático y ya tener leucemia, y son las crónicas. Entonces, la única forma de detectar que el paciente tiene leucemia es haciéndose una biometría hemática. Sí. Si no tenemos de ir al laboratorio y hacerme los estudios que nosotros estamos comentando acá, como medida preventiva, la leucemia avanza y entonces una crónica puede pasar a una aguda. Y una aguda es cuando ya te sientes mal, se desmaya, te está sangrando, y entonces ahí es lo más complicado, ¿no? Entonces, y se murió por culpa del médico. No, eso dice, el laboratorio lo hizo mal. O lo hizo mal. No, por eso es importante hacerse. El chequeo de biometría hemática, tal vez en los otros estudios conviene hacerse cada año. Yo considero que la biometría hemática debe hacerse cada 3 meses, por la experiencia que he tenido de algunos pacientes de la evolución muy rápida de crónicas agudas. ¿A poco? Así es. 3 meses. Cada 3 meses estar checándose una biometría hemática. Si no, pues cada 6 meses podría ser. Pero es una de las cosas que
que sí vale la pena realizarse. Hablamos de la química sanguínea, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, hasta mi cuñado, que no es parte de mi familia, es diabético. Entonces todo el mundo me dice, no, oye, dice, tú puedes ser diabético, pero no le hago caso, nunca lo hago mi química sanguínea. Entonces me conviene hacerlo por lo menos cada 6 meses, porque yo soy candidato a ser o diabético, ¿no? Por su familia, comenta usted. Exactamente, hasta mi cuñado que es diabético, ya lo puedo incluir dentro de mi familia. Ajá. Pero a lo que yo voy es, si yo soy prediabético, me lo debo hacer cada 6 meses, la química sanguínea. ¿Qué detecto en la química sanguínea? ¿De qué está compuesta la química sanguínea? Sí, doctor. ¿Podemos ver algunas imágenes? Sí, la siguiente, por favor. Yo ahí puse una imagen de un suero y el suero, me explico. Nosotros en la sangre, en el laboratorio, al extraer la sangre, hacemos una separación por un medio que nosotros llamamos centrifugación, y es más que la sangre, meterlos a una rotación, y entonces separamos la sangre en sus diferentes partes, que ya comenté al inicio, los leucocitos, las plaquetas y los leucocitos. Pero hay una parte que está ahí señalada en color amarillo ámbar claro, que es el suero. Y en el suero encontramos todos estos productos que nosotros conocemos como glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea y creatinina y demás, ¿no? En este momento queremos comentar sobre la química sanguínea, y es ahí donde nosotros podemos ver la medición de glucosa en el paciente, cómo están esos niveles. Como usted dice, yo quiero saber porque mi familia es diabética, tengo una predisposición genética. Sí vale esa predisposición genética, pero más que la predisposición genética, doctor, le quiero comentar que es nuestra dieta, que es nuestro sedentarismo, que es nuestro estilo de vida que nos predetermina finalmente a ser diabéticos. Y entonces la medición de glucosa es muy importante en ese momento, pero la glucosa como tal te va a dar una alarma y va a decir, pues soy prediabético. O realmente va a estar alto y decir, pues yo creo que yo me siento bien, ¿no? Tengo 400 de glucosa, pero me siento bien. Sí, hay gente que de plano resiste mucho y no quiere ir al médico, y no, y entonces cuando va, ya se entera que tiene 500, ¿no? Y se siente mal. Pero cuando está en el límite alto, limítrofe alto, entonces en ese momento hay estudios de laboratorio que se pueden hacer para confirmar si realmente usted o el paciente tiene diabetes. Ya hablamos de las pruebas de hemoglobina glicosilada, que seguramente ya escuchó, curva de tolerancia a la glucosa que se realiza, y entonces aunado a esos estudios que ya son estudios pero ya una vez que en la química sanguínea sale alterado, entonces en ese momento ya predisponer al paciente que ya pueda tener diabetes, ¿no? Sí. Ese punto muy importante de la diabetes es de que, por ejemplo, bueno, ya lo sé que soy diabético, pero no lo quiero aceptar. Me va dañando mi riñón poco a poco. Claro, sí. Y me va provocando una insuficiencia renal a través del tiempo, que se vuelve también crónica. También ahí lo detecto en la química sanguínea, por cuáles de los elementos. Claro, doctor. Sí, en esa misma química sanguínea está la urea y la creatinina. Y como usted bien dice, el problema de la diabetes es que el paciente tenga un problema renal, y entonces la urea y la creatinina son 2 estudios que me evalúan el funcionamiento del riñón. Entonces esos son productos de desecho, y cuando el riñón ya no funciona, el riñón es el que filtra la sangre y desecha todo el cuerpo. Entonces cuando el riñón empieza a fallar, la urea y la creatinina se empiezan a elevar. Entonces, sobre todo la creatinina, y en ese momento ya dice, pues ya hay un problema renal. Y más adelante seguramente mi hermano va a hablar sobre el examen general de orina, y que ahí también nos damos el hallazgo que el paciente pues ya está en este momento, ¿no?, de tener el problema renal. Entonces la urea y la creatinina es conjunto con la glucosa. Yo creo que también va en la química de 6 elementos, y es por eso importante hacerse la química de 6 elementos. La de colesterol y triglicéridos. Y el colesterol y el triglicéridos... Pero nos frenamos un poquito ahí porque me llamó la atención el tema del general de orina. Ok. Bueno, ya me hice mi examen de general de orina y sale ahí que estoy eliminando azúcar, proteínas. ¿Qué me está detectando el general de orina? Así a amplios... Una explicación amplia pero sencilla.
El general de orina es una prueba que comúnmente mandan a realizar la mayoría de los médicos e incluso muchos pacientes. Pero el objetivo de este estudio es detectar infección de vías urinarias. Más sin embargo, podemos detectar indicios patológicos, como estábamos comentando hace un momento, aquellos pacientes que son diabéticos. Empezamos a detectar cuando el paciente tiene glucosa 180 en sangre, hacia arriba, empezamos a detectar nosotros glucosa en orina. Si hablamos de un paciente diabético muy crónico de muchos años, como usted comentaba hace un momento, empiezan a tener daño renal y empezamos a detectar proteínas en orina. Aparte de proteínas, otras cositas más. Entonces, relacionamos paciente diabético mayor a 180 miligramos de glucosa en sangre, tenemos que encontrar glucosa en orina. Glucosa, proteínas y algunas cositas que se llaman cilindros, pero esos ya son hallazgos que nosotros encontramos y al médico cuando llega en sus manos, entonces empieza él a relacionar. Bueno, es un paciente crónico, ya con un proceso, con un estadio seguramente, con una enfermedad crónica en etapa temprana, en un examen general de orina. Con los cilindros. Con cilindros. Y con la proteinuria, o sea, y las con proteínas elevadas. Debe tener proteínas elevadas. Es muy común que en la embarazada, en el sexto mes, sí, eleve la glucosa y sea la diabetes gestacional que le llamamos, correcto, ¿no? Así es. Pero empieza a eliminar proteinuria. Entonces ahí nosotros pensamos que esa paciente va a ser una enfermedad que se llama preeclampsia. Así es. ¿Lo podemos estar vigilando constantemente con un general de orina? Podría ser, sí, porque tiene una presión la paciente por el producto y tiene elevada la presión, empiezan a aparecer trazas de proteínas, más sin embargo, yo creo que hay pruebas de laboratorio en sangre que son de alta especialidad para darle un mejor seguimiento a la preeclampsia con la mujer. Proteínas, el hecho de que encontremos proteínas en orina siempre en un paciente no significa que va a tener un daño renal, porque a veces pueden tener proteínas que pueden ser transitorias. Por ejemplo, un paciente, si no toma las medidas de las indicaciones que le estamos indicando en el laboratorio y, por ejemplo, llega a dejar una muestra de orina, pero en la mañana salió a correr o fue al gimnasio, vamos a detectar proteínas en orina. Sería falso, ¿no? Pero es un falso, no significa que tiene un problema renal. Ese dato es muy importante. Esos son muy importantes. Es muy importante que el paciente lleve las indicaciones al pie de la letra, porque si no tomamos en cuenta todas esas indicaciones, vamos a tener una mala recolección de la muestra, va a tener un resultado falso positivo y ustedes como médicos un diagnóstico falso con un tratamiento que no debería de ser, solamente con no llevar las indicaciones correctas. Sí, ahorita te estoy escuchando y estoy analizando. Hay pacientes, sobre todo, que dicen, mañana me voy a hacer un examen de orina. Y en la noche tienen relaciones sexuales. Aparece espermatozoides en la muestra de orina, pero eso, sobre todo en el hombre, ¿no? Aparece y en la mujer aparece. Así es. Pero el espermatozoides, según yo tengo entendido que son 72 horas de vida, puede aparecer muchos espermatozoides, o vivos o muertos. Si tuvieron relaciones sexuales un día antes, podríamos ver algunos con movimiento. Y ahí también, si hubo relaciones sexuales, pueden haber proteínas también. También, por el ejercicio. Por el ejercicio y porque el semen, que es una consistencia de líquido seminal y espermatozoides, está cargado de muchas enzimas y proteínas. Y nosotros lo detectamos. Pero obviamente nosotros tenemos que tener la destreza como químicos. O sea, bueno, tiene proteínas, pero hay espermatozoides. Seguramente es por las proteínas. Más sin embargo, ponemos siempre el comentario para que ustedes se puedan apoyar el motivo por el cual estamos viendo presencia de proteínas. Para que haya proteinuria falsa. Proteinuria, falsa. Ese dato es muy importante, ¿no? Sí. Porque hay muchas gentes que no toman en cuenta el ayuno, sobre todo. Así es. De 8 horas, 12 horas, dependiendo del estudio que vayamos a hacer, sobre todo en los triglicéridos, colesterol y los lípidos, ¿no? Que son, ¿cuánto tiempo es? Para una muestra en sangre, el ayuno, lo recomendable es un ayuno mínimo de 8 horas o máximo puede ser hasta 12 horas. Lo ideal es que el paciente puede cenar un día antes hasta las 9 de la noche. De ahí en adelante ya no podría consumir ningún tipo de alimento, a excepción de agua simple, lo que su cuerpo fisiológicamente pida. Y presentarse a partir de las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, para que sea un estudio como debe de ser. Es importante, doctor, sobre el agua que indica mi hermano, porque hay gente que
para todo, agua y alimentos, Sí, o sea, ya llegan deshidratados a veces. Y a veces su último alimento es a las 6. ¿A qué hora fue su último alimento? Le pregunto. Porque siempre nosotros tenemos que tener también la costumbre, como buenos químicos, preguntar y cuando llega el paciente, por qué motivo le mandan a hacer el estudio, a qué horas fue su último como alimento. una historia clínica, Sí, ¿no? Completo. Y dicen, no, pues mi último alimento fue ayer a las 4 de la tarde. 5, 6, 7, 8, ya llegan con un ayuno muy prolongado. Su glucosa está abajo. Puede ser bajo, sí, claro. Puede ser bajo en algunas ocasiones. Entonces, es recomendable que en la noche cene algo ligero, digamos, Sí, algo ligero, bajo en grasas. Podría ser hasta las 10. hasta las 10 de la 10 noche. de la noche, de ahí en adelante, absolutamente nada. Sólido, nada más agua simple, agua pura. Ok. Así es. Bueno, ahora vámonos con el colesterol y el triglicérido, ¿no? Sí, porque yo me quería compartir lo del general de orina, sobre todo en el diabético, y pensar también en la embarazada, Claro. que tiene la diabetes gestacional, luego baja Así es. otra vez. Sí, pero pues- sobre todo la proteinuria me llamaba la atención, porque para mí proteinuria es mala indicación para el embarazo. Sí, por la Entonces ya me empiezo a preocupar. Pero les voy a investigar a ver si no tuvieron relaciones sexuales antes, si no fueron a correr, o Así se es. puso a hacer el aseo y a lavar a las 11, 12 de la noche, también puede suceder, ¿no? O si tiene temperatura también. También la Ah, fiebre. también. Hay muchas Eso. cosas que pueden realmente alterar, sobre todo en el examen general de orina o a lo mejor pruebas en sangre también, ¿no? El ayuno. Hay por un ejemplo. examen general de orina, por ejemplo, que me dice eritrocitos abundantes, pero leucocitos normales. ¿En qué puedo pensar? ¿Solamente en piedras? Pueden haber piedras o pueden haber a veces, si hay eritrocitos en orina, a lo mejor puede haber un quiste renal. Un quiste renal puede dar también eritrocitos en orina, litiasis en orina, sangrados, en este caso mujeres vaginales. Esos podrían ser las causas de eritrocitos presentes en orina. Sí, porque es muy común, ¿no? Que te dice leucocitos normales y eritrocitos abundantes. Ah, chinga, yo me pongo a pensar, bueno, puede ser que tenga piedras, ¿no? Ajá. Porque a menos que sea un proceso inflamatorio muy severo, te puede provocar la hematuria. Una infección de vías urinarias muy bien establecida, sobre todo hay un microorganismo que se llama Proteus, que puede provocar litiasis, puede crear un cálculo que se llama fosfatos amónicos magnésicos por esa infección. Y por esa infección entonces el paciente empiezan a presentar eritrocitos en orina, por esa infección también. Por el Proteus. Sí, por una infección por Proteus que puede formar cálculos y esos cálculos le pueden provocar, digamos, un sangrado en las vías urinarias. Ah, perfecto. ¿Qué más podemos comentar sobre el general de orina para que la gente se empape? Sí, el general de orina, aparte de que, como vuelvo a repetir, el objetivo de la muestra del general de orina es descartar una infección de vías urinarias, es detectar problemas renales y detectar, en este caso, algunos desórdenes metabólicos también. Estamos viendo ahí una Sí. imagen de la recolección de muestras. Ese dato es importantísimo. Sí, Que deberían de pasar a traer su frasco al laboratorio o Sí. como actualmente ya les dicen que se tome la muestra ahí, ¿no? lamentablemente, le vuelvo a repetir, hay muchos pacientes que no toman mucho a pecho las indicaciones. Hemos recibido muestras de orina recolectadas, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, botellas de Coca-Cola o botellas de canela. En la caguama. O en la caguama, ¿no? La chipotona. Pero imagínense, dice, nosotros no recibimos no deberíamos recibir las muestras, Claro, porque, claro. por ejemplo, un frasco de Coca-Cola, ¿no? Con muestras de orina, aunque diga el paciente, que lo lavé bien, le puse agua hervida, le puse jabón y cloro. Nosotros en el laboratorio, cuando colocamos o hacemos el proceso, utilizamos unas tiras que son muy sensibles a los cambios. Si llegara a tener restos de Coca-Cola, que es muy dulce, vamos a detectar glucosa. Y el paciente se va a ir con orina con glucosa. Y van a decir, no, que es el laboratorio se equivocó o se fue a otro laboratorio y la glucosa está normal. Entonces, si aceptamos ese tipo de muestras en frascos no adecuados, corremos el riesgo de dar resultados Falsos. falsos. Entonces, evitemos eso y tratemos ustedes de son dar los las indicaciones. culpables. Y nosotros somos los culpables. Aquí, Sí. ahorita que estamos hablando de culpables, me acordé, no sé cuánto tiempo tiene que le dicen al paciente o a la paciente,
la muestra de orina que usted trae no me sirve. Acá hay un frasquito nuevo y por favor vaya al baño y tome su muestra. ¿Es por desconfianza a que esté mal tomada la muestra o es por desconfianza que traigan muestra de otro paciente? Ahora, nos vamos al medio legal. ¿No piden ustedes copia del IFE o su identificación para ver si de verdad es un nombre de él o de ella? Porque puede suceder, ¿no? Que te metan gol. Quiero una prueba de embarazo, de orina. Así y te es. llevan muestra de orina de otra mujer y ponen su propio nombre de ellas, ¿no? Aquí está el laboratorio Arriaga, dice que estoy embarazada. Y resulta que es de otra mujer, ¿no? Puede suceder. Sí, todo pasa, doctor. Por eso sí es importante tener un dato fiel del paciente. Confiar en él más que nada, ¿no? Que sea su muestra y ya se lleva realmente un control de esto y sí se pide una identificación para ver si realmente es muestra del paciente, ¿no? Sí, cada vez que llega un paciente ya saben que tienen que pedir los datos del paciente, una identificación oficial y hacemos firmar un contrato que es como, digamos, confidencialidad y sobre la toma de muestras se va a llevar en sangre para que, o sea, todo esté de manera correcta. Porque yo te estoy escuchando, pero mi mente está volando ya en la maldad. Ah, sí. Puede suceder, sí, puede suceder. Bueno, ok. Ya hablamos del general de orina y las partes básicas más importantes. Entonces es importantísimo que por lo menos cada año me haga yo un general de orina para ver cómo está funcionando mi riñón, ¿no? Sí, yo creo que es una prueba básica de rutina que al parecer se ve tan simple, pero yo creo que entran de esas pruebas que tienen que ser básicas y necesarias por lo menos una vez al año para pacientes asintomáticos, ¿no? Para una valoración general. Y sobre todo en este caso... Y sobre todo usted si hizo ejercicio un día antes, acuérdese que las proteínas van a salir elevadas y puede suceder que también tenga unos resultados falsos positivos y nos diga, oiga, está hinchado su riñón porque está eliminando proteínas. Y ya vienen tratamientos que no van a funcionar para nada porque al final de cuentas está sano ese riñón, ¿no? Así es. Es como el colesterol y el triglicérido. Yo desconocía hasta hace poco, y lo digo muy honestamente, que las harinas y los azúcares también te elevaban el colesterol, sobre todo la harina. Sí, sí, así es. El colesterol y el triglicéridos, realmente, pues cuando se ve elevado es cuando tenemos el consumo de algunas sustancias. Pan, por ejemplo. El pan, sobre todo los triglicéridos son los que dan este problema. El colesterol realmente son más por alimentaciones, por algunos otros alimentos, ¿no? Que finalmente lo importante aquí en el chequeo es que en el colesterol nos pueden dar problemas y el triglicéridos que nos pueden llevar a diabetes en el caso de las dislipidemias, o hablando precisamente de los dos estudios que nos pueden llevar a un problema de aterosclerosis. Es decir, el colesterol realmente tenemos que ir cuando ya está elevado, tenemos que hacer otros estudios complementarios que son el perfil de lípidos, y es cuando nosotros escuchamos tal vez el colesterol malo, no sé si lo ha escuchado, y el colesterol bueno. ¿Qué es eso del colesterol malo y el colesterol bueno? Como en las películas del oeste, ¿no? Ah, sí. Como el bueno y el malo. Sí, entonces el bueno es el HDL, que nosotros llamamos el colesterol bueno, y el colesterol malo es el LDL. Entonces ahí en esos reportes vienen esos dos datos, y el LDL realmente cuando tiene una oxidación en los vasos sanguíneos, es decir, donde va nuestra sangre, es como un teflón, y realmente repelen todas las células y lo que hay dentro, pero cuando hay un aumento de colesterol se empieza a formar como sarro. Como mugre. Como sarro, y entonces se empiezan a formar placas que nosotros llamamos ateroscleróticas, y entonces en ese momento viene un problema de un problema cardio. Ahí tenemos unos pequeños comentarios. Me gustaría que aquí nos lo leyera, ¿no? A ver, Fidel Ramírez Ramos, excelente atención y muy fiable los resultados. Muchas gracias. Hablan del laboratorio Arriaga, me imagino. Sí, seguramente. Porque no creo que hablen de ustedes, porque el trabajo lo hacen sus químicos, no ustedes. Bueno, todo el equipo de trabajo, todo el equipo como de acá trabajo. con ustedes. Okay.
Bueno, nos vamos a un pequeño corte y muchas gracias por sus mensajes y sobre todo felicitarlos a los químicos que son excelentes, ¿no? Sí. Y precisamente por eso los trajimos, porque son excelentes, ¿no? Gracias, doctor. Y regresamos con el tema de los triglicéridos, porque ese tema a mí me fascina, sobre todo por lo que estabas comentando, que se van tapando los vasos, pero regresamos después de este pequeño corte. Pues seguimos, queridísimo químico, nos vamos a hablar sobre los triglicéridos, ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Pero vámonos volando porque también a mí me gustaría que aquí mi otro químico hablara sobre el copro, sobre el estudio del popó que le llamamos acá en Tuzla. Terminamos lo del triglicérido, ¿no? Sí, yo quiero finalizar con esto, doctor, que es muy importante la valoración entonces del... Realmente son dos cosas que tenemos que valorar aquí. Más que el triglicéridos, son las dos partes, el colesterol y triglicéridos, que van de la mano para, sobre todo para prevenir esto de los infartos que están al día. Entonces, el infarto al miocardio, los problemas cerebrovasculares, lo da sobre todo problemas, en este caso del colesterol. Entonces, colesterol y triglicéridos combinan entre los dos y viene un estudio complementario que es el perfil de lípidos y ahí viene lo que comentamos, colesterol bueno, colesterol malo, un riesgo, y ahí vienen varios datos numéricos que es un estudio amplio que finalmente van a valorar a usted si está todavía en condiciones de una buena salud, ¿no? Hablando del colesterol y triglicéridos. Sí, ese punto es muy bueno. Hace muchos años teníamos un pacientito que no me lo vas a creer, bueno, a lo mejor lo han hecho ustedes, triglicéridos de 8,000 llegaba a tener el paciente. Y yo le decía, cuida tu alimentación, toma tus medicamentos, está demasiado exagerado tu estudio. No, doctor, dice, la vida de rancho es muy buena. Pues sí, le digo, pero lo tienes en 8,000 y tiene un tope de 150 de acuerdo a la referencia, ¿no? Así es. La cosa es que se cae de su caballo porque ya no sentía las piernas, se le dormían las piernas. Vuelve a llegar a la clínica y le hacemos y ya tenía 10,000 de triglicéridos. ¿Sabes qué, hermano? Le digo, te tienes que internar, que venga el angiólogo, que te haga un ultrasonido para ver cómo está la circulación de tus miembros inferiores. No me hizo caso. Le perdí la huella. Y un día llega embarazada la nuera y me dice, le digo, oye, ¿qué pasó con tu suegro? Le amputaron las 2 piernas al final de todo eso. Mire. Y ahí acabó la triste historia, pero siguió con sus triglicéridos elevados. Sí, es muy importante esa parte de que usted menciona del problema del dolor, porque a veces eso se refleja en una inflamación de un miembro inferior, de una sola pierna a veces, una pierna o una u otra, y eso es dato de que el paciente se está trombosando. Ya el paciente está trombosado y es importante acudir a un médico cuando ya hay un proceso de inflamación, sobre todo de un miembro, de una pierna sobre todo. Pero ya como medicina preventiva, él ya lo sabía, que tenía el colesterol y el triglicérido alto, pero no hacía caso, pues. Sí. Se fue elevando paulatinamente. Yo te estoy hablando que en el promedio de 3, 4 años, no fue inmediato, ¿no? ¿Cuánto tengo, doctor? Tengo tanto, tienes 800. Todavía no llegaba a su límite. No, dice, con la dieta que llevo en el rancho, dice, me voy a curar. Y allá me voy a curar, y llegó hasta 8,000, 9,000 los triglicéridos. Pero hasta que le quitaron sus 2 patitas. Quedó tranquilo. Pues a veces bueno, como ya nos queda poquito el tiempo, pues vamos a hablar del tema que a mí me interesa mucho, sobre todo lo del copro. El copro, ¿cuántas muestras hay que llevar para que sea un buen estudio? Para el estudio de materia fecal, pues pueden haber varios, desde un coproparasitoscópico de 3 muestras, que comúnmente creo que ya conocen muchos, que dejan una muestra hoy, mañana otra, y al tercer día la siguiente muestra. El perfil coprológico y una prueba que está siendo muy revolucionaria en este momento, que es la sangre oculta en heces. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos 3 estudios? El coproparasitoscópico CPS de 3 es para descartar si hay o no parásitos. En el perfil coprológico es para evaluar de una manera general el sistema gastrointestinal, cómo estamos digiriendo las fibras musculares, las sobre fibras todo los de la colitis crónica, ¿no? Colitis crónica, el pH, azúcares reductores para algunos bebés, amibas y parásitos también. Y la sangre oculta el objetivo es detectar sangre oculta en heces. Y me quiero detener aquí
porque lo quiero considerar como una toma, como una prueba, como un chequeo general o básico, que es muy importante, sobre todo en pacientes o adultos mayores a 45 años, porque la sangre oculta en heces es para detectar cáncer de colon. México, no sé si me quieren poner la última diapositiva, por favor. Cáncer de colon en México ocupa el tercer lugar en cáncer, y nosotros lo podemos detectar a tiempo, haciendo conciencia a nuestros pacientes para realizarse. Ya platicamos de biometría hemática, platicamos de química sanguínea de 6 elementos, examen general de orina. Yo creo que este puede ser también una prueba que posiblemente se podrían realizar algunos pacientes de una edad de 45 años. Había una prueba antes que se realizaba que era sangre oculta en heces. De hecho, en el perfil coprológico que se realiza en algunos pacientes viene sangre oculta en heces. Nada más de que esta sangre oculta en heces tiene muy falsos positivos. Si el paciente comió rábano, si el paciente consumió betabel o remolacha o aspirina, nosotros podemos detectar sangre en las heces, que no se ven a simple vista macroscópicamente, pero nosotros los podríamos detectar. Pero si consume estos alimentos, lo podemos detectar. Entonces, si acuden a algún médico o algún gastroenterólogo y empiezan a tener sangre oculta en heces positivo, bueno, es un indicio, no es una prueba confirmatoria de que el paciente tenga cáncer de colon. Entonces, es una prueba que ya quedó obsoleta, más sin embargo se sigue haciendo en el perfil coprológico, pero actualmente... ¿Ya está obsoleta? Obsoleta el método. Y ahorita hay un método que le llamamos inmunológico, que es exclusivamente detecta hemoglobina humana. Seguramente algunos pacientes, cuando les mandan a hacer sangre oculta en heces, le dicen: tiene usted que evitar comer carnes rojas, betabel, tomar aspirina por lo menos 3 días antes para que se realice la prueba. Entonces nosotros actualmente manejamos una prueba que no es necesario que guarde estas dietas, porque en lo absoluto no interfiere. Entonces puede realizarse la prueba en cualquier momento del día y nosotros podríamos detectar la sangre oculta en heces exclusivamente humana. Lo más mínimo posible, es un resultado completamente confiable. Bueno, ya nos queda un minuto nada más. Y estoy escuchando la palabra humana. Y nos olvidamos de los animalitos. Me puse a pensar, ¿hay laboratorio de análisis clínicos para veterinaria? Claro, doctor. Y nosotros pensamos, el laboratorio Arriaga pensó también en sus mascotas. Y existe Arriaga Pet. Así que hay análisis también para sus mascotas. ¿Y los puedo comprometer a que me traigan el químico o el veterinario que se dedica a los análisis clínicos de los animalitos? Así porque es, nada más nos preocupamos por este animalito que es el ser humano, ¿no? Pero nuestras mascotas, también. las mascotas en este momento se han estado posicionando en la familia muy bien, ¿no? Porque ahorita actualmente ya no hay hijos. Los hijos son las mascotas. Exactamente, pero es muy cierto. Chiapas se está posicionando, yo creo, ya... No diga Chiapas porque todo México ya tiene todos. los primeros lugares en todo, en azúcar, en cáncer, en todo México. Pero sí, hay una cosa muy importante porque ya me están apurando que nomás nos quedan 30 segundos. Yo los quería comprometer, pues yo creo que mejor vamos a hablar sobre los animalitos, hablar del hígado, ya viene la Semana Santa. Okay. Todo lo que hacemos es beber trago. Y micheladas, dicen ahí los de producción. Pero no se acuerdan que la Semana Santa es una fe religiosa, ¿no? Sí. Así es. Y nos dedicamos a beber trago, pero nos olvidamos cómo está funcionando nuestro hígado. Sí. Y o nos dicen, ¿tienes hígado graso? No le hacemos caso. Pero cuando ya nos dicen, ya tienes principios de cirrosis, ya medio nos empezamos a preocupar. Sí, así es. Yo creo que los quería yo comprometer en ver qué estudio hacer para detectar y evaluar la fibrosis de mi hígado, pero comprométanse a traerme el veterinario para lo de la química en plena Semana Santa. ¿Qué les parece? Pues vamos a... Usted nos dice, doctor, y con gusto venimos a platicar acá con usted. Ya está firmado. Listo, doctor. Bueno, y recuerde que nosotros somos Conciencia Médica, les traemos la ciencia y aquí tenemos... Y agradecemos a nuestros químicos. Gracias, doctor. Por hablar algo así ligero, porque pues el tiempo nos come el mandado, como decimos aquí en Tuxtla. Y por cierto, me comentaba una persona que nos veía de Colombia, ¿por qué no mencionas de dónde está tu programa? Y
porque nosotros lo vemos aquí de Colombia, sabemos que es de México, pero no sabemos de qué parte de México. Estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cerca de Guatemala, y estamos para servirles. Nosotros traemos la ciencia para que usted haga conciencia y sepa qué hacer, sobre todo en estos temas que le hemos traído, que son los más comunes, los más clásicos, para que despierte su conciencia y se acuerde que usted tiene que hacerse un examen médico básico, que es una biometría hemática, una química sanguínea, el copro, el general de orina, colesterol, triglicéridos, para que vea cómo está su organismo y pueda tomar una medida preventiva, ya no curativa, porque la curativa es cuando ya empezamos a meternos en problemas. Y como ya nos vimos, ahí nos vemos, porque antes quiero agradecerle a mis compañeros su presencia, que todo lo que estudiaron durante muchos años lo hayan dicho en 40 minutos. ¿Ah? Y quedamos comprometidos. Traer el veterinario, claro que sí, para que hable los análisis clínicos de nuestros animalitos o nuestras mascotas, como decimos, y como dice él, es muy cierto. Es parte ya no tenemos hijos, tenemos mascotas. Como ya nos vimos, ahí nos vemos, porque ya nos vamos, y recuerde que a las 7 de la noche estaremos con el Flaco de Oro en Chiapas al cierre. Hasta luego y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.